noches a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia de los sábados. Estamos hoy con Francisco Muñoz Almarza, que nos va a hablar del sector del taxi. Lamentablemente, y lo tenemos que comentar, nos da mucha pena por nuestra parte haberle invitado justo un día como hoy, pero son cosas del directo, por así decir. Hoy ha entrado el otoño a lo bestia en Madrid y no ha dejado de llover. Una mega manifestación en todo el centro que está impidiendo los accesos y además tenemos fútbol luego, con lo cual no ha podido venir tanto público asistiendo aquí físicamente, pero por otro lado seguramente tenemos la ventaja de que en vuestras casas estáis viéndolo un buen número, aprovechando la ocasión y aprovechando que no es un día para andar mucho por la calle. Así que vamos a darle paso ya rápidamente a él. Como digo, va a hablarnos del sector del taxi, concretamente. Uno de los intentos también que queremos en el instituto es no solo ver los marcos teóricos, en este caso de la regulación de los distintos sectores o de las limitaciones de acceso a la competencia en los distintos sectores, como comento, que son cuestiones que han estudiado muchos miembros del instituto, gente muy cercana, como por ejemplo Fernando Herrera. Entonces, la parte teórica, ese marco, lo conocemos bien a través de todas estas personas, pero queremos ver o darle una vertiente también un poquito más práctica. Por eso hemos invitado hoy a Francisco, ¿no? El que seguramente también muchos conocéis a través de una persona muy activa en las redes y también es miembro del PELIP y miembro, por supuesto, del Instituto Juan de Mariana. Para nosotros es un placer tenerle aquí y, bueno, adelante a partir de ahora y ya luego seguimos hablando. Muy bien, muchas gracias. Bien, una breve presentación para los que no me conozcan demasiado. Yo fui alumno de Huerta de Soto en los años 80 en la Universidad Complutense y, bueno, pues para mí fue una experiencia porque, claro, yo no soy una persona muy habituada a las matemáticas y cuando me afronté el primer día a la clase de Economía Política iba, pues, con mucho miedo porque, en fin, era el libro de Samuelson, en el que es todo lleno de fórmulas y de números. Entonces, la sorpresa fue cuando encontré un profesor muy joven, muy entusiasta y muy dinámico, que decía que el que quisiera examinarse de Samuelson, él no tenía ningún inconveniente, él examinaría a final de curso, pero que el libro de texto iba a ser La acción humana, de Ludwig von Mises. De modo que ese es mi primer contacto con el principal representante de la escuela austríaca posiblemente harán en España. Y bien, vamos a entrar en materia. Antes de hablar del taxi en Madrid, vamos a hacer una breve valoración o introducción de cómo es el transporte en Madrid. El transporte en Madrid básicamente son autobuses, metro y trenes de cercanías. El metro era una entidad privada hasta el año 77 en que lo absorbe el ayuntamiento. Es a finales, en torno al año 85, cuando aparece un órgano centralizador, que es el Consorcio Regional de Transportes, y engloba o absorbe a lo que es el metro, el autobús y las líneas de cercanía. Según un estudio apologista del año 2004, al que he tenido acceso, se alaba mucho las modalidades tarifarias del transporte público en Madrid. Se le otorga un elevado índice de equidad social y dice que se le permite un uso y además se observa que tiene un uso muy generalizado por parte de un público independientemente de su extracción social e independientemente de su localización geográfica. Es decir, que el estudio refleja que el 49% del transporte en Madrid lo hace, el 49% de la movilidad en Madrid se hace a través del transporte público regulado por este organismo que acabo de mencionar. Sin entrar en demasiados datos, es conveniente tener muy claro, o por lo menos no olvidar, algunas de las cifras tan millonarias que maneja la Consejería de Infraestructuras. Tiene unos gastos para soportar esta red que acabamos de decir de 1.200 millones al año. Y teniendo en cuenta que solo ingresa por medio del billete, los ingresos son de 400 millones, tiene un déficit todos los años de 800 millones de euros. ¿Qué empresa podría funcionar con un déficit anual de 800 millones? Y luego, bueno, ya entraremos a valorar
las diferencias que hay también o las similitudes en cuanto a las prestaciones del metro en Madrid y el metro en ciudades importantes de Europa. Por ejemplo, es conveniente resaltar que en Madrid tenemos 300 estaciones de metro y 293 kilómetros de vías para una población metropolitana de 6 millones de personas. Y, por ejemplo, en París, para una población metropolitana de 16 millones, pues son 214 kilómetros, menos kilómetros que en Madrid y más o menos el mismo número de estaciones. Pues eso, sigo comentando para que no lo pueda ver. En Londres, para una población metropolitana de 11 millones de personas, son 400 kilómetros de líneas de metro y 270 estaciones. Es decir, menos estaciones que en Madrid, que solo atiende a una población metropolitana de 6 millones y medio. Estáis viendo que son menos estaciones. Es decir, en Madrid te puedes encontrar hasta en menos de 1 kilómetro 2 estaciones de metro. El gasto, por comparación, como podemos ver, es desproporcionado. Bueno, entonces, nos introducimos ya en el tema de hoy, que es el taxi en Madrid, que es el que más o menos más conozco. Las regulaciones municipales nos podríamos remontar a finales del siglo XVI, en que ya el ayuntamiento o el órgano de aquella época establecía que el transporte en mulas fijaba un precio máximo de 60 maravedíes al día, lo cual ya desde el primer momento los empresarios del sector se quejaban porque era un precio que no era rentable y eso les obligaba a prestar el servicio en los arrabales de la ciudad, lo cual también trajo castigos que creo que eran hasta de 100 latigazos y unas multas cuantiosas cuando no se adaptaban al reglamento este de 60 maravedíes al día, porque fuera de Madrid creo que llegaban a cobrar en torno a los 50 reales. Bien, en fin, que la reglamentación no es una cosa moderna, sino que nos podemos retrotraer y hacer una historia pormenorizada. Hay un estudio de Javier Leralta, al que le interese puede acudir a él, y te va explicando cómo se ha regulado cada vez más en estos últimos 4 siglos. Hay una cosa que hay que tener muy claro o que hay que hacer un hincapié insistente. El taxi en Madrid, como casi en cualquier ciudad de España y creo que casi todas las principales ciudades de nuestro entorno, ciudades occidentales, Japón, Corea del Sur y Europa, es una concesión municipal. Es decir, quien esto lo valora y lo controla es un órgano, es el poder central o el poder local, la administración local o la administración central. Entonces, últimamente a lo que se dedica es a ensanchar, a engrandecer, a engordar un reglamento que cada vez se va metiendo más en todo tipo de recovecos en la prestación de este servicio. Bueno, se establece, por ejemplo, los tipos de estaxímetros que tienes que llevar, se establece el modelo de vehículo, en fin, pero todas estas cosas no vienen dadas por cuál sea el mejor, sino porque todo es un juego un poquito perverso de privilegios y de prebendas. Es decir, solo hay 2 empresas que oferten los taxímetros y solo hay una cooperativa que los monte. Es decir, al establecerse mediante privilegios este oligopolio, llamémosle así, los precios son verdaderamente caros. Yo tengo, por ejemplo, un taxímetro que es nada más que un circuito impreso y vale 550 euros. Entonces, esto obviamente encarece los precios porque te obliga a poner lo que el ayuntamiento te obliga a que hagas. Luego, la reglamentación pues es muy densa y sobre todo muy cambiante, lo cual al taxista le hace estar en una especie de inseguridad jurídica porque es terriblemente cambiante, ya no solo que cambien los reglamentos, que eso cambian a lo largo de más años, sino que los reglamentos se desarrollan mediante ordenanzas. Ordenanzas en derecho yo creo que es el último escalafón en las atribuciones de la legislación. Y las ordenanzas pues, se pueden cambiar prácticamente de un día para otro. Bueno, pues eso, se obliga a llevar, por ejemplo, se obliga a llevar extintor en el maletero. De repente al regulador se le ocurre que es mejor llevar el extintor al lado de la pierna para que te moleste más. Ya sabéis que los taxis tienen combustión espontánea, que no tiene el resto de los coches. Entonces, bueno, pues se van cambiando, como digo, por ejemplo, se permite que el fin de semana todos los taxis salgan a las 8 de la tarde, al cabo de los años se cambió para que salieran a las 11 de la noche, etcétera. En fin, que las regulaciones horarias han cambiado demasiado y de forma poco reflexiva y quizá demasiado rápida. Esta maraña de regulaciones sin sentido
como antes decía, lo que nos tiene inmersos en una inseguridad jurídica que muchas veces no sabes ni a qué tenerte, ni conoces exactamente todos los extremos de la reglamentación. Si habéis observado, lo que estoy describiendo es una concepción estática de la competencia. Es decir, miles de oferentes prestan el mismo servicio a un precio tasado. Esto lo explica muy bien Raquel Merino y Juan Ramón Rayo. Es decir, es el paradigma de la competencia perfecta. Mucha gente ofreciendo lo mismo al mismo precio. Con lo cual, esto es lo que realmente persigue la reglamentación y lo que consigue es que no haya diferenciación y que se homogeneice la prestación del servicio de cara al ciudadano. Es decir, se impide con esta regulación que haya iniciativas empresariales diferenciadoras. Las consecuencias sociológicas que entiendo yo de esta regulación, las que yo he observado. ¿Esto parece? No, pues así. Las consecuencias de esto es lo que consigue en la masa del profesional general es que sea un trabajador sin iniciativa, porque vienen todas cortadas por los reglamentos que estoy repitiendo. Y como pretende homogeneizar por la fuerza, lo que hace es forjar, lo que yo he conocido, sobre todo de la época de mi padre, son trabajadores que lo único que entienden es trabajar muchas horas. Y encorsetados en tantísimas normas que impiden que existan empresas, por pequeñas o grandes que puedan ser, pues le resta cualquier tipo de iniciativa al taxista. Se decía antiguamente que el que trabajaba muchas horas, por ejemplo, se le llamaba zamorano, es decir, aquel trabajador que no tiene horas y que trabaja pues de sol a sol. Otra cosa que la mayoría de los taxistas, por mi experiencia, no tienen claro es que somos trabajadores autónomos, somos empresarios. Y la inmensa mayoría de ellos se creen insertos en un sindicato. Es decir, como si la única forma de mejorar nuestras condiciones de trabajo fuera hacer manifestaciones contra el falso empresario, que es el ayuntamiento. Como he dicho, es un falso empresario, porque los que arriesgamos el capital y los que ofrecemos un servicio al ciudadano somos nosotros. Arriesgamos nuestro coche, nuestro mejor hacer, nuestros conocimientos, etcétera. Pero ya te digo que la mayoría de ellos siguen pensando que pertenecemos a un sindicato y que la única forma de mejorar es haciendo huelgas, manifestaciones y arrancarle pequeños privilegios. Bien, peculiaridades de los últimos 30 años, por las que yo he observado. Hasta la crisis del año 92 era un servicio bastante demandado por un público muy heterogéneo. Si habéis visto las películas antiguas, pues la gente llevaba hasta gallinas en los taxis, se desplazaba todo. ¿Por qué? Es cierto que había muy mal transporte público y el precio del taxi era asequible, entonces era muy utilizado por un público muy heterogéneo. Básicamente, las autoridades franquistas y las democráticas después, de lo que se valieron del taxi era para cubrir los huecos que el transporte público no llegaba, porque no había dinero, porque ya sabemos que dentro de los defectos las administraciones franquistas eran bastante austeras, esto es demostrable, comparadas con las que estamos soportando a continuación. Bien, pues entonces, en aquellos años recuerdo perfectamente que una misma licencia podía ser rentable incluso para 3 personas, es decir, el propietario de la licencia y luego contrataba a 2 personas más, con lo cual ganaban 3. Los requisitos en aquella época, estoy hablando de los años 70, que más o menos recuerdo, pues eran bastante mínimos, muy sencillos para acceder a un permiso municipal para el desempeño de esta función. Y a ello accedían pues todo tipo de policía, bomberos, que lo que pretendían hacer es tener un ingreso extra para sus ocupaciones. A pesar de un encorsetamiento tan brutal como el que estoy describiendo, han existido unas tímidas iniciativas empresariales, que paso a describir muy brevemente. Hasta que aparece Radio Teléfono Taxi a mediados de los años 70, la única forma de contratar un taxi por teléfono era llamar a un número de teléfono a unos teléfonos que estaban puestos en distintas paradas de Madrid y algunas del extrarradio. Entonces, Radio Teléfono por fin, que ya existía en otras ciudades, ofrece por fin un servicio con centralita, la gente puede llamar y le mandan el taxi obviamente más cercano. Radio Teléfono en aquella época funciona, pues prácticamente no tiene competencia. Y entonces, no tiene competencia y lo que hace es
Claro, pues los cooperativistas que están en radioteléfono son parte de los 15.000 y pico licencias que están en Madrid, no es un cuerpo aparte. Y bueno, pues funciona muy bien por lo que tengo entendido. Como existe una gran demanda de este servicio, que es más personalizado que lo de coger un coche por la calle, porque a lo mejor vive lejos del tránsito habitual de los taxis, aparece Teletaxi, que es en la que yo estoy. Y Teletaxi pues ya empieza a ser una competencia a radioteléfono. Radioteléfono, como curiosidad, diré que empieza a ver que Teletaxi empieza a comerle un poquito de terreno y cuando la gente llama por teléfono a radioteléfono, la centralita le dice, no llame usted a Teletaxi, que esos son los rojos. Entonces era una forma un poco de intentar conservar un pequeño mercado que la verdad es que era muy rentable para los cooperativistas de radioteléfono en aquella época. Bueno, pues en los años siguientes aparecen otras emisoras que son Radiotaxi Independiente, Radiotaxi Gremial y algunas emisoras locales que se dedican a sectores geográficos muy concretos, Radio Getafe, etcétera. Y luego, las últimas que yo creo son remarcables son Radio Mercedes y MyTaxi. Radio Mercedes es una cooperativa que ofrece un servicio muchísimo más personalizado porque ofrece a sus clientes unos Mercedes con unos conductores con corbata. Es decir, un taxi un poquito diferente a los demás, que te vas a encontrar siempre limpio. También discriminan un poquito desde la centralita. Es decir, si llama a alguien porque quiere un taxi para ir al consultorio, pues le dicen, pues no tenemos ninguno. No, es que yo quiero ir a Segovia, al aeropuerto. Sí, ahora mismo me mando el Radio Mercedes. Es decir, tienen un público mucho más elitista y, bueno, pues es su nicho de mercado, lo cual me parece bastante interesante. Y ya por último, MyTaxi. MyTaxi es, como sabéis, es un invento de dos chavales alemanes. En el año 2009 inventan una aplicación para iPhone y para Android que por primera vez la innovación es que ya elimina los intermediarios que encarecen tanto el coste de las emisoras. Es decir, no hay una centralita con unas chicas que están atendiendo, sino que la aplicación que tiene el usuario le vincula directamente con el taxi que le va a recoger. Es más, lo que me parece una innovación casi revolucionaria es que el usuario puede puntuar al taxista. Es decir, en la medida en que consiga más puntuaciones, pues a lo mejor el mismo usuario le llamará para otros servicios o le valdrá para otro tipo de... En fin, es un acicate para hacer un trabajo pues mucho más eficiente, más personalizado. Crisis en aumento, titulado este bloque. Causas y factores. Bueno, a mediados de los años 70, recuerdo en el año 76, no sé por qué decisión, ya hemos hablado que esto es una concesión administrativa por parte del ayuntamiento, amplían el número de licencias, no me acuerdo qué número más, se ponen ya las 15.500 licencias. Aquello conlleva, pues claro, una minoración en lo que gana el taxista diariamente, porque hay muchos más taxis circulando por la calle y el mercado es el que hay. Para intentar un poquito paliar esta salida un poquito de este exceso de taxis, se inventan hacer una letrita que veis en los taxis, que lo que hace es retirar una quinta parte de ellos de lunes a viernes, es decir, la J, la V, la X, etcétera. Bueno, son las medidas que se hacen un poquito acuciados por las necesidades imperiosas del momento. Pero desde mi punto de vista, la principal traba, el principal hándicap de este sector es la competencia brutal y desleal del transporte colectivo. El transporte colectivo, como sabéis, y ya vimos en el gráfico de cuántas estaciones de metro hay comparativamente con otras ciudades de nuestro entorno, es una oferta descomunal, es una oferta desproporcionada y es a un precio político. Es decir, es cierto que nuestro precio está tasado, como ya he explicado, pero yo observo que ha sido un precio que se ha mantenido siempre bastante razonable y más o menos ha tenido un público. Pero no puedes competir contra unos precios verdaderamente políticos que son los que ofrecen los autobuses y el metro, que apenas costeas un tercio de lo que es el mantenimiento de la red de metro y de la red de autobuses. O sea, es que ya vamos a olvidar las obras faraónicas de los alcaldes que hemos tenido previamente, sino que es que costear el mantenimiento de estas infraestructuras ni siquiera el usuario lo está haciendo y luego le suben a lo mejor un 10% y ya rápidamente están colapsando las calles de mi derecho al transporte y todas estas tonterías que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente. Entonces, con esto que estoy diciendo, el taxi deja de ser atractivo
para un público tan general como el que había estado, al que había atendido más o menos bien, no voy a decir bien, pero lo había hecho hasta ese momento. Yo creo que lo que más me gustaría destacar, por ser ya paradigmático, es el autobús este amarillo, que a mí personalmente y a muchos taxistas les molesta, y es que ofrece un servicio de 24 horas para llevar a la gente al aeropuerto desde Atocha, pasando por O'Donnell, a un precio ridículo. Sí, no podemos hacer ningún tipo de competencia porque al principio creo que eran 2 euros y ahora creo que lo han subido a 5 euros. Contra eso no puedes competir. Y bueno, y a mí me parece bien que ese servicio exista, pero claro, que lo pague una empresa privada. Entonces, una empresa privada que asuma los costes que le va a costar mantener 24 horas y que en consecuencia le ponga un precio de mercado. Eso sí me parecería lo justo. Pero creo que no lo voy a ver por ahora. Bien, y pasamos ya al punto 7, que son las que yo creo que son posibles soluciones y las desregulaciones que se han aplicado hasta ahora. Hasta ahora se han aplicado, ha habido intentos de ciertas desregulaciones en varias ciudades de Europa, en Nueva Zelanda, en Australia y en Corea del Sur. Estas, recordemos que igual que en Madrid, las diferencias son muy escasas porque las administraciones locales y las centrales son las que determinan la tarifa, el número de vehículos, el modelo y en ocasiones hasta el atuendo del conductor y emiten los permisos que garantizan supuestamente la idoneidad del conductor para el desempeño de este oficio. Los datos que tengo de este proceso es que lo que se hicieron fueron desregulaciones dentro de unas regulaciones muy densas. Entonces, donde sí fueron mucho más allá, fueron más atrevidos, fue en Corea del Sur, en Nueva Zelanda y en Australia. Y digo los casos más extremos, por decirlo de alguna forma. Aquí cesa la limitación del número de coches de alquiler y se relajan las condiciones para obtener la licencia. Incluso en Nueva Zelanda se llega a eliminar la restricción sobre el número de licencias, algo prácticamente impensable en cualquier otra ciudad del mundo y mucho menos en Madrid. Hay un estudio del coreano Chung Oh Kang de los años 90 que yo creo que es un poquito tendencioso y las conclusiones a las que lleva son, bueno, pues pretende demostrar que el hecho de desreglamentar el sector lo que ha llevado es a un deterioro de la calidad del servicio. Este estudio, pues ya, como os comento, me parece bastante discutible, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de reglamentarlo? De todas formas, también yo quisiera separar mucho los conceptos de desreglamentar y privatizar, que no tienen nada que ver. Es decir, desreglamentar es que sobre un cuerpo legislativo enorme y pesado como es el del taxi, pues haces unos recortes en los que permites ciertas libertades. Y liberalizar sería que ningún estamento estatal, ningún órgano de planificación central dirigiera cómo ha de ser la oferta y todo esto. Esto, pues, evidentemente lo veo bastante difícil. Bien, la propuesta, yo no tengo la varita mágica, pero lo que yo observo es que, por mi experiencia, después de tantos años de cambiar reglamentos, ordenanzas, etcétera, creo que hemos avanzado poco. Nuestra forma de trabajar no ha mejorado. Las condiciones yo creo que han empeorado claramente y bueno, no creo que la solución pase por hacer recortes arbitrarios o de la flota o hacer parches en una tela que yo creo que está rajada por todos lados. Evidentemente, pues en tiempos tan dramáticos como los actuales, entiendo que se quiera recortar el número de taxis en la calle, pero eso es una solución muy cortoplacista, muy para mañana, para pasado. Yo opino que habría que ser mucho más atrevido y hacer, por ejemplo, relegar al ayuntamiento a un mero árbitro, es decir, las mínimas competencias posibles y agruparnos en cooperativas, como ya incipientemente ya se ha hecho, y entonces, pues a lo mejor ponernos distintos colores y el usuario sabe que el taxi rojo, el taxi verde, unos son más sucios, otros son más limpios, otros son un poquito más caros, otros son un poquito más baratos, más eficientes o menos eficientes. Entonces, dependiendo de ello, pues el usuario tendría algo más de libertad para elegir una cosa u otra. El usuario cada vez requiere un servicio mucho más personalizado. Creo que en París, me parece que en París existen taxis rosas porque a las mujeres les gusta ir en un taxi rosa conducido por una mujer. En Radio Mercedes ya hemos visto que hay un público, evidentemente, que requiere ese servicio. Y bueno, pues podría haber otros servicios, otros taxis más cutres con asientos de plástico, pues para ir por las noches y recoger
la fauna que se desplaza por la noche a las 3 de la mañana. En fin, quiero decir con esto que flexibilizar para que hubiera iniciativas que personalizaran más el servicio a lo que la gente está pidiendo. No que la gente se adapte a lo que yo le estoy ofreciendo, que todo el mundo vaya a coger un Prius, un Octavia. No, ofrecer lo que piden. La gente quiere un coche de 7 plazas, por ejemplo, porque no quiere pagar 2 taxis para ir al aeropuerto con su familia. Pues ofrecer es así de sencillo. Bien, yo soy consciente de lo que estoy planteando, quizás es un poco atrevido y entiendo que los costes de la privatización podrían ser bastante, de forma inmediata serían quizá hasta dramáticos. Hay un estudio, los taxistas japoneses leí otro día que se quejaban de que la desregulación de que son objeto desde el año 2003, pues lo que ha hecho ha sido empeorar mucho el servicio, ha deteriorado, dicen, las condiciones, les ha obligado a trabajar muchas más horas. Y, bueno, en fin, se quejan de un deterioro absoluto del servicio. Entonces, lo que yo opino es que no sé si llamarle desreglamentación atrevida o una liberalización del sector, es imprescindible que se haga en otro estado de cosas. Es decir, no podemos desreglamentar y tener un brazo a toda la espalda mientras tenemos autobuses y un sistema de transportes manejado por precios políticos y por el... Es decir, si pudiéramos competir con un transporte que tiene un precio de mercado, eso sería una sana competencia que ofrecería un mejor servicio al ciudadano. Porque, bueno, si este hace esto, yo voy a hacer otra cosa mejor o voy a bajar un poquito, en fin, lo que es una sana competencia. Esto sería, desde mi punto de vista, imprescindible para emprender desreglamentaciones importantes. Y si queremos seguir teniendo sueños húmedos austriacos, como dice alguien por ahí, pues yo iría más allá y, claro, evitaría que el Estado repartiera licencias como las que reparte y colegia a los médicos o etcétera. Es decir, no por el hecho de que el Estado te dé una licencia eres mejor médico o mejor taxista, sino que, como explica muy bien el profesor Miguel Anso Bastos, nosotros nos atenemos por una información tácita, es decir, vas al mejor pescadero no porque le hayan puesto un sello, sino porque has oído en el corrillo al salir de la iglesia que las señoras dicen, pues el pescadero tal, ese sí que tiene buen pescado, pues el médico tal, en fin, el prestigio es el que hace que la gente pues se acerque a determinado profesional, no la licencia, que la licencia pues al final, ¿qué es lo que demuestra? Que has estado cursando no sé cuántos años de MIR y que te sabes los libros muy bien, pero no sabes operar o no sabes llevar a una persona correctamente por la ciudad. En fin, yo no tengo las soluciones, insisto una vez más, para reformar o modificar el sector, simplemente se me ocurre que la mejor forma es la libertad, en esto y en todo. Cuando muchos decimos que estamos en contra de la sanidad pública o estamos en contra de la educación pública, no pretendemos que la gente se vaya muriendo por las calles o que los pobres no accedan a la escuela. Simplemente estamos convencidos que la creatividad empresarial, la creatividad del ser humano va a ofertar aquello que sea necesario, como de hecho lo hemos visto antes de que existiera la educación pública y antes de que existiera la sanidad pública, por más que a muchísima gente les cuesta reconocerlo. Freddy Kaufman decía hace poco en una conferencia, cuando se nos ataca, cuando hacemos este tipo de manifestaciones, que todos tenemos zapatos y no hay un poder central que diga, bueno, pues tenéis que tener blancos o negros. Todos tenemos zapatos y no sabemos cómo lo tenemos. Bastiat en el siglo XIX decía, en París todo el mundo come y no hay un poder centralizado que diga que reparta la comida. Es decir, los procesos espontáneos, los que confiamos en el mercado y la creatividad humana, sabemos que van a cubrir todas las necesidades de las personas. Bueno, en fin, para finalizar, pues es lo que vengo diciendo, que considero imprescindible pues que nos acerquemos y satisfagamos las necesidades personalizadas del público que requiere o reclama este servicio como cualquier otro. Y al fin, lo que estamos haciendo la mayoría de los taxistas, no sé si incluirme, es seguir manteniendo un privilegio, como el que quieren tener los que trabajan en la sanidad, como el que quieren tener todos los que de alguna forma dependen de licencias estatales. Entonces, yo creo inmediato y necesario que nos adaptemos a las demandas del mercado, porque si no lo hacemos, este oficio al final va a acabar quedando pues como una actividad marginal y pintoresca, como pueden ser las carrozas tiradas por caballos que pasan los turistas en Sevilla. Google ya tiene hecho un coche con un Prius
que lo conduce, que no necesita un conductor. Se le van a poner muchas pegas y se le está haciendo en Estados Unidos. Eso al final llegará. Entonces, si no nos adaptamos a las necesidades del mercado, yo creo que acabaremos pereciendo. Esa es mi opinión. Y por último, pues simplemente quiero recomendaros una película. De taxistas hay muchas películas. Creo que la mejor película se llama Night on Earth, que es una película de Jim Jarmusch del año 91, que no solo es que sea la mejor película, sino que toda la película son vivencias de taxistas en varias ciudades del mundo. Y he cogido un extracto de una entrevista suya en la que dice Jim Jarmusch: a solas con un desconocido puedes decir lo que quieras, la verdad o la mentira. Esa especie de libertad pasajera en una relación tan íntima me parece muy interesante. No hay pasado y no hay futuro. Pues esto es todo. Muchas gracias por... Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quería que repitieras un poco en lo que te centraste antes de la diferencia entre lo que es liberalizar y regularizar el sector. ¿Qué es exactamente cada cual cosa? Porque yo creo que en el camino para acá precisamente he venido en taxi y le he comentado, me he atrevido a comentárselo al taxista, un poco por encima, no del todo. Y claro, y me estuvo haciendo preguntas de ese estilo, de qué exactamente es liberalizar, qué exactamente habría que regular, si sería conveniente establecer un marco regulatorio general a cumplir o qué consideras tú que habría que liberalizar o que no tanto. Sí, la pregunta es la pregunta del millón. Y claro, yo no tengo la respuesta precisa. Claro, es que yo lo que presento son, quiero decir, iniciativas o cosas que a mí se me ocurren, por ejemplo, comparado con la telefonía móvil. Es decir, no hay ningún poder central que establezca cómo tiene que ser Vodafone, Movistar o Orange, y todas te ofrecen un buen servicio. Y si no te gusta uno, pues te coges otro. Trasladar esto al sector del taxi sé que es complicado, no me cabe la menor duda. Y da miedo. Es decir, a un taxista le hablas de liberalizar y rápidamente saca las uñas. Estamos acostumbrados como he dicho antes, a disfrutar de un privilegio. Y entonces, claro, yo sé que puede ser tirar piedras aparentemente contra mi propio tejado, pero desde mi punto de vista yo creo que si ya durante estos años que yo tengo experiencia, hemos visto que a base de más regulaciones y más historias estamos cada vez peor y el servicio no ha mejorado cualitativamente demasiado, pues igual habría que experimentar nuevos caminos. No voy a imponer ninguno, no sé si me entiendes, pero yo creo que había que avanzar en otro aspecto, no más regulaciones, más reglamentos, más ordenanzas. Ahora que me vas a poner el taxímetro, que se corta a las 12 horas. Entonces yo creo que el camino no es seguir reglamentando y reglamentando y reglamentando, sino ir hacia la liberalización. Pero claro, eso no soy yo el que lo vaya a hacer. Simplemente, pues eso, ya se han ensayado tímidas iniciativas empresariales, como las que he enunciado, ¿no? Cooperativas en las que se asocian unos taxistas y ofrecen un servicio ligeramente diferente. En fin, no lo sé, yo no tengo la respuesta, pero insisto, una liberalización atrevida en un estado de cosas como el que estamos, con un transporte público tan subvencionado, pues la veo realmente difícil. Es decir, es imprescindible que todo el mundo se liberalice y que ofrezca lo mejor. Ya sé que no se puede hacer mañana, pero se puede hacer. Yo recuerdo de pequeño que las camionetas eran privadas. El metro era privado hasta el año 77 y daba beneficios. No sé por qué no podemos coger cosas buenas del pasado. Es una opinión. No pretendo imponer nada. No sé si te he contestado a la pregunta. Claro, y no es lo mismo liberalizar que de reglamentar. De reglamentar yo entiendo que es adelgazar un reglamento que es muy denso. Y liberalizar sería decir, el ayuntamiento, es que yo no quiero depender del ayuntamiento. Yo quiero ofrecer con un grupo de taxistas una cooperativa diferenciada de la otra, pero que tampoco va a ser mucho. Vodafone no te ofrece unas tarifas muy distintas a la de Movistar, ni la de Orange, ni la de tal. Simplemente son cosas diferenciadas. Nada más, es lo que yo propongo o yo apunto, son pinceladas. ¿Me puedes comentar cómo funciona el tema de las licencias? Porque yo tengo entendido, ¿vale? Que cuando alguien quiere ser un taxista tiene que pagar un dineral, ¿no? Por tener una licencia. E imagino que los taxistas, cuando se jubilan, lo que están pretendiendo es rentabilizar un poco
ese negocio vendiendo su Sí, claro, licencia. claro, ese es el gran problema. No sé si ha incidido el tema de la que es una concesión administrativa, que mucha gente esto no lo tiene en mente. Es decir, los taxistas se creen propietarios de algo y no son propietarios de nada. Esto es una concesión administrativa, que es improbable, pero el ayuntamiento te la puede retirar cuando lo cree conveniente. Digo que es muy improbable. Entonces, como hay un número clausus de licencias, ahora mismo son 16.000 y pico, no me sé cuántas son, y con las negociaciones entre las asociaciones y el ayuntamiento es un número cerrado, pues dependiendo de las fluctuaciones del mercado, de cuánto paro haya o cuántas empresas expulsen a trabajadores con grandes indemnizaciones, el precio de las licencias es alto o es bajo. Ejemplos, en el año 2007, pues tú podías comprar una licencia por 240.000 euros. Hoy en día ya la puedes encontrar por 150.000. Pero insisto, es una licencia, no es que tú compres el número 10.500 en mío, es una concesión del ayuntamiento, que vale, que lo vas a utilizar tú bajo una serie de características, pero es una concesión municipal. Y entonces los precios van en función de lo que te estoy diciendo, pues hay unas fluctuaciones tan grandes como las circunstancias del mercado, ¿no? Más o menos. Eso es realmente yo lo que entiendo que es el problema. Es decir, si tienes que comprar una concesión, si liberalizas el sistema, pierdes ese dinero que has invertido, claro, ¿no? Y claro, lógicamente eso crea una serie de problemas a la gente que entra en el sistema previo y que se encuentra de repente de la noche a la mañana en un sistema nuevo. Es como las farmacias, es idéntico, lo mismo. Entonces ahí está el problema. Es decir, si se tuviera que liberalizar, se tendría que hacer algún tipo de sistema, digamos, de indemnización al que indemnizaciones o de traspaso de una situación a la otra para que la gente que ha comprado esas licencias tenga algún tipo de compensación. Así lo veo yo, por lo menos. Sí, es un tema complicado. Hola, ¿qué tal? Hola. Me gustaría comentar una cosa que se me estaba ocurriendo conforme estaba escuchándote, también basado en experiencias propias, que me pasó hace poco en Nueva York, que es el tema de que los controles políticos y los monopolios públicos y las prohibiciones, en general, siempre generan, gracias a esos precios políticos que están inflados, llaman a una mafia a que surja. Sí. Entonces, no existen, vamos a decir, alternativas al margen de la ley en el autobús o en el metro, en otros tantos servicios públicos, pero todos sabemos, o sea, los clandestinos que hay en el taxi, y de hecho en Madrid hace poco, creo que aquí en Barajas, al llegar al aeropuerto, me fijé que el ayuntamiento ya advierte de una manera muy llamativa con carteles. El precio estándar de aquí a la ciudad es no sé cuánto. Yo es que en Nueva York cogí un taxi también, porque bueno, sabía que no era de los amarillos, pero bueno, lo cogí. Y la verdad, yo pensaba que sería más asequible, pero no me resultó más asequible. Bueno, de hecho me supuso bastante un enfado importante, pero bueno. No, y quiero decir esto, el tema de las mafias en el taxi, o por llamarlas así, ¿no? Sí, siempre ha existido. Ten en cuenta que cuando tienes un cuerpo legislativo, una reglamentación tan densa, siempre hay resquicios para otro tipo de, llamémosle, iniciativas. Bueno, pues no sé, en Vallecas existe uno que aprovechando los resquicios de la reglamentación, pues tiene una flota de taxis, que en teoría no debería una flota de taxis, y contrata a gente de forma pues muy sui generis, por lo que yo tengo entendido. Y luego, desgraciadamente, en el aeropuerto siempre han proliferado taxistas bastante dudosos. Pero bueno, eso creo que pasa hasta en Marte. No sé si has visto una película que se llama Total Recall, que cuando va Schwarzenegger a Marte, el que le coge es un taxista bastante estrafalario. Es decir, esta profesión, desgraciadamente, pues hay gente de todo tipo y condición. Por eso a mí me gustaría, básicamente, hacia donde yo voy, es que me gustaría que fuera más profesionalizado. Pero claro, entiendo que es difícil. Y como Jordi está comentando, claro, el que ha hecho una inversión tan grande, es que hay gente que está pagando 2.000 euros de letra mensualmente. Ahora, ¿qué le dices? ¿Que esto ya es libre? Yo lo entiendo, pero... Y es injusto, claro. Que se valen de esos precios. Sí.
que se valen de esos precios, que aparte son políticos y por otra parte son generados de manera casi inevitable por la concesión previa que pide la administración pública, que debe pagarse por parte del taxista, entonces el taxista tiene que cobrar unos precios lógicamente más altos, y me sabe fatal por la persona que viene, en este caso, fuera de la ley, que no paga esa concesión. Claro. Y se vale de esos precios tan elevados. La cuestión es que al final yo pienso que si elimináramos los controles como tú y yo también, por supuesto, claro, defiendo, pues que pudieran estar dentro de la ley quien quiera libremente ejercer esta profesión, sí, como muchas otras y las claro, personas libremente elegidas. Yo, aparentemente, la solución yo la veo muy sencilla, y es que, claro, no solamente tenemos la pesada carga de una reglamentación tan brutal, sino que además es que se intenta, quiero decir, hay muchas cargas impositivas. A mí me obligan a tener un coche, pero ¿por qué tengo que comprar yo un coche? ¿No puedo tener un coche en leasing? ¿Por qué me tengo que comprar un taxímetro que vale 500 euros cuando podríamos dar entrada a otro tipo de empresas que me diera un taxímetro que valiera 100? En fin, y todas esas cosas, claro, al final se repercuten. Y el precio yo creo que podría ser, si esto no fuera así, más bajo, no sé. Pero como todo está tan reglamentado y los costes son tan altísimos, pues yo no voy a defender a los taxistas del aeropuerto, pero claro, llevan ahí 3 horas, pues lo que quieren es que el cliente que venga le deje 50 euros. Y eso no va a ser siempre así. No voy a defenderles, obviamente. Pero claro, es que estamos sometidos a una presión que la inmensa mayoría, yo no sé si me he expresado con un poquito de claridad, una presión brutal en cuanto a reglamentos y en cuanto a tipos impositivos. Y entonces eso genera un tipo de comportamientos que, por supuesto, no voy a defender. Pero ahí están. Tengo más trabajo burocrático de rellenar papeles y papeles y papeles que no sirven para nada. El reglamento no sé qué, el reglamento no sé cuánto. Y la verdad, afortunadamente yo no tengo mucha cosa que hacer en mi trabajo, pero cada vez es más asfixiante. ¿Cómo está el tema del papeleo, la burocracia y todo esto en el taxi? Es impresionante. Yo creo que tenemos que llevar en documentación en el coche, ¿cuántos documentos? Pues como 10 permisos distintos, una biblioteca densísima de reglamentos, es decir, medio maletero para las tonterías que se le va ocurriendo al concejal de turno o al consejero de turno. Y bueno, y por supuesto, y la burocracia es tan densa y es tan complicada que nos tenemos que asociar en oficinas administrativas para que nos agilicen un poquito, porque entonces yo tendría que emplear varias horas de mi escaso tiempo libre en rellenar IRPFs, IVAs, la VT, la revista municipal. La revista municipal es una cosa que antes hacía una persona, que es una estupidez, porque yo creo que lo más sensato es como creo que se hace en Alemania. Un policía te para y mira que lo tienes todo en orden. No una vez al año vas a un sitio en que don Manuel te mira que está el coche limpio, pues ese día lo vas a llevar limpio, evidentemente. Pero lo suyo es que te vean en el transcurso de tu desempeño que el coche está... Y, en fin, yo tengo que estar... Los taxistas alimentamos a una caterva de funcionarios impresionante. Tenemos que alimentar a la consejería de la Comunidad de Madrid, al ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento, yo recuerdo, la concejalía que lo llevaba esto hace 30 años era un despachito en Vallehermoso. Ahora se han hecho un pedazo de edificio en el Albarracín que es flipante. O sea, y eso está lleno de funcionarios en 3 plantas que no hacen más que coger una carpeta y ponerla aquí. Eso lo tengo que pagar yo. Y encima no me lo facilita, sino que si se me olvida un papel, pues tengo la sanción porque no lo has hecho en el periodo. Bueno, pero yo creo que aparte del sector del taxi, del sector de las ITVs, vete al sector de las autoescuelas. O sea, lo que te pasa a ti en el taxi pasa en cualquier sector de todo. Tenemos un país intervenido, tenemos un país lleno de burócratas que nos joden por todos lados y tenemos un país de gente que está esperando a que algún burócrata le conceda algún tipo de favor respecto a otro. ¿Sabes? Es que los ITVs tenían que desaparecer. Las autoescuelas tenían que desaparecer. Efectivamente. ¿Sabes? Tenía que ser una cuestión, pero desaparecer mañana mismo. ¿En Estados Unidos cómo se saca la gente del carnet de conducir? Coges, vas, quedas con el tío de la autoescuela y te da una vuelta y dice, lees esto, te lo lees y te dan un manual para que te lo leas. Y a continuación un tío te coge por la calle, te da una vueltecita y dice, sí, usted ha aprobado, venga, fuera. Ya está. Aquí es absurdo. Aquí son 1.000 euros lo que tienes que hacer en la autoescuela. Aquí 1.000 euros, sí. Son privilegios y son concesiones. Es que volvemos a la misma. Este país es todo. Este sector es paradigmático. Pero bueno, las ITVs y las autoescuelas tienen unos privilegios que quieren mantener.
como el personal sanitario cuando pone defendemos la sanidad pública, lo que estás defendiendo es tu puesto de trabajo, que quieres seguir ganando los 2.500 pavos no haciendo nada. Y los taxistas quieren mantener esto, y los médicos lo otro, y lo de las autoescuelas quieren mantener lo suyo, y aquí todo el mundo quiere mantener su chiringuito. En vez de decir, vamos a ofertar algo realmente interesante para la gente. No, a mí lo mío, a mí lo mío y ya está. Es un modelo gremial, esto es la edad media. Sí, Esto es la edad media. Gremial, absolutamente gremial. Es más, en el taxi la principal asociación es la asociación gremial. Sí, vivimos ahí. Una preguntilla quería hacerte. Tú, a lo largo de toda tu carrera, ¿has notado alguna época en que ha sido especialmente dada a incrementarse la regulación o al revés, o que se ha aligerado un poco la regulación, o ha sido algo estable? A medida que va pasando el tiempo... Porque a lo mejor con la crisis ahora son más todavía, fuertes, sí, con sí. la regulación, antes, no sé, este tipo de vaivenes, ciclos, que no son solo económicos, sino que van también en todos estos temas. No sé si antes regulatorios. he dado una pincelada. Claro, yo recuerdo también la época de mi padre. Mi padre, por ejemplo, por decir un hecho concreto, contrataba a un policía que vivía en Valencia, venía en agosto a trabajar porque la regulación era mínima. Él se llevaba un montón de dinero y a mi padre le dejaba dinero. Ahora cada vez es más exhaustiva, cada vez la policía municipal emplea a cuerpos especializados, tipo Gestapo, para ir mirando a ver si tienes el extintor bien puesto o a ver si llevas zapatos de rejilla como torrente y te mete 1.000 euros y cosas así. Eso no existía. También no existía porque en aquella época, es que estamos hablando de privilegios bastante perversos. Los policías trabajaban en el taxi, incluso podían tener licencias. Y luego entró un reglamento que impedía que policías y bomberos pudieran acceder a licencias. En fin, estamos hablando todo el rato de más reglamentos, más privilegios o menos privilegios. También, por ejemplo, la Federación, una de las dos grandes asociaciones, nació con unos vientos muy progresistas y muy comunistas. Es decir, como la asociación gremial venía del sindicato vertical franquista, pues tenía que salir una asociación de tintes más progresistas. Entonces, en la época en que estaba Tierno Galván y Juan Barranco, tú eres muy joven, pero no sé si te acordarás, pues como había mucha vinculación política, ¿qué conseguías del ayuntamiento? Oye, pues quítanos las multas de estas del límite de no sé qué. Como había buena sintonía, luego ya entraron alcaldes del PP, pues ya no había tanta sintonía. Y entonces favorece más a la asociación más de derechas, en fin. Y bueno, este tema yo creo que lo vemos en todos los órdenes en España, ¿no? Sí, antes te comentaba, bueno, ¿cómo imaginarías un futuro en el que no hubiera regulación en el sector? Y bueno, eso es quizá demasiado inverosímil. Solo te pregunto, pensando solo en mañana, en el sector del taxi, ¿cuál es tu visión respecto a qué hacer con esa competencia legal o ilegal sí, que está habiendo? ¿Cuál sería tu postura como taxista y liberal que es una excepción? Ya te digo, no, al menos hay uno más, que es amigo mío. No lo sé, ya te digo, yo creo que mi principal obsesión es desvincularme del ayuntamiento. O sea, todas las vinculaciones que tenemos con el ayuntamiento son perversas. Porque el ayuntamiento no quiere favorecernos, lo que quiere es chuparnos dinero continuamente. Eso es lo que quiere una administración local y de hecho lo consigue. Entonces tiene que alimentar pues una concejalía en la que, bueno, ya sabéis, uno gana 45.000, el otro gana 70.000 y el otro gana 80.000 euros al año. Entonces, claro, pues necesita de estos currantes que ahora le sacas por el IRPF, ahora le sacas por la VT, ahora por la revista municipal. Yo tengo que pagar por pasar la revista municipal también. Tengo que pagar por miles de cosas, porque tengo que alimentar a toda esta caterva que os estoy describiendo. Entonces, yo lo primero que haría es desvincularme del ayuntamiento. Esto es una profesión en la que podremos llegar a un tipo de consenso de que, bueno, más o menos tal y como está el mercado, debería haber 10.000, 12.000 taxis, no más. Entonces, nos asociamos en cooperativas muy similares a las que ya son incipientes y sobre esas, pues, ofertar unos servicios un poquito diferenciados. Yo no creo que esté diciendo ninguna barbaridad. No es tan difícil de llevar a la práctica. Pero, claro, desvincularte del ayuntamiento, pues, es bastante difícil. Esa es mi idea. No sé si estoy... La competencia que padecéis alegar. Bueno, pues eso es como en todo. Yo creo que antes la gente acudía al mejor doctor en función de las referencias que tenía del mismo, ¿no? Pues yo creo que si la gente observa que cogiendo los taxis verdes encuentra un servicio bueno, limpio y a un precio razonable, pues si ve pasar rojos, cogerá el verde. Digo yo, no sé si me entendéis.
Estoy hablando de un futuro un poquito hipotético, pero yo creo que son cosas que se pueden hacer. Y claro, y evitar, porque tengo que tener un coche, que yo no quiero tener un coche en propiedad, que yo quiero hablar con una empresa de leasing que me lo deje por 400 euros al mes o lo que sea. Y en fin, ¿y por qué tengo que tener este luminoso si no quiero tener este luminoso? ¿O por qué tengo que tener este taxímetro? ¿Por qué tengo que tener...? En fin, asociarnos en pequeñas cooperativas en las que, por ejemplo, rápidamente sabríamos las necesidades del mercado, porque estamos en la calle y sabríamos que necesitamos 5 taxis rosas pequeñitos, 5 o 10 o 20 furgonetas de 7 plazas y más o menos 30, 40 o lo que fuera coches más o menos normales. Con eso, pues yo voy a trabajar un día a las 8 de la mañana y otro día voy a las 8 de la noche porque yo soy parte de esa cooperativa y elijo pues lo que más me interesa. Pero, no sé, son ideas que me ocurren. Antes has comentado el tema de la crisis y la evolución del precio de las licencias. ¿Podrías comentar un poco desde el punto de vista de la caja, de la recaudación que hacíais, el auge o cómo se ha vivido los años de bonanza y cuáles han sido los años en los que peor han empezado a ir las cosas? O sea, ¿a partir de qué año empiezan a ir mal? Si más o menos concuerda con sí, el año 2009. ¿Y cuál ha sido de los últimos 5 años, cuál ha sido el peor? ¿Y cuál es un poco la previsión que tienes para los próximos? Sí, bueno, pues esto es más o menos lo mismo que cualquiera de los que está aquí lo puede comentar en sus propias carnes. Yo hasta el año 2008 tenía unas ganancias diarias o mensuales que ahora mismo son el 40% menos, para que te hagas una idea. Y esto, pues cualquier taxista lo puede decir. El taxi, una de las cosas que tiene más características es que es un termómetro rapidísimo de cuál es el clima en la calle, pero es que es rapidísimo. O sea, este periodo de la burbuja, bueno, es que era impresionante. O sea, todo el mundo, no que todo el mundo cogiera taxi, sino que no se miraba, que trabajaba muy bien, que el público que tenías era muy elitista, en fin. Y me acuerdo que lo vivimos como si fuera algo normal. Ahora recordamos aquellos tiempos. Yo, claro, voy a contar un par de anécdotas. En el año 2000, ahora, por ejemplo, si vais por la noche, en la Gran Vía es una hilera de fila de luces verdes para arriba y para abajo. En el año 2006, no lo voy a olvidar, me gusta recordarlo porque recordarlo es ciencia ficción, perdonad por la anécdota. En el año 2006 me dejaron un cliente en la Gran Vía a las 6 de la mañana. Cuando terminé de cobrar, la luz se puso verde. En ese momento se me echaron encima como 50 personas, que yo sentí pánico porque yo no, ¿qué hago? O sea, había una necesidad brutal y había muy poca gente trabajando. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hemos notado la crisis de una forma brutal. Entonces, además de una forma muy rápida. Y claro, y los costes no solo no se han reducido, sino que encima el combustible se dispara y el combustible depende de él. Y el combustible, como todos sabemos... Hay otra cosa que me gustaría comentar, es que hay mucha gente, sobre todo tengo una amiga funcionaria que me toca mucho las narices porque dice, no, es que los taxistas es que pagáis poco. Bueno, vamos a ver, ¿tú sabes la pasta que pago yo en impuestos de combustible al mes que tú no pagas? Es que en este país siempre nos quejamos de que yo estoy mal, pero quiero que el otro no esté mejor. Los taxistas ahora se van a manifestar el día 3 por la nueva reglamentación que permite que las VTCs, me pasa que funcionen de una forma mucho más libre por todo el territorio. En vez de circunscribirse, vehículos de transporte con conductor o sin conductor, algo así quiero decir. No estoy muy al tanto porque es que no me interesa mucho el tema, ni me gustan las sagradas callejeras. Y no creo que sea la mejor forma de mejorar. Pero bueno, el hecho es que mis compañeros, la inmensa mayoría, se quejan de que esto no lo podemos permitir. Y yo entiendo la preocupación de que alguien que te va a quitar una cuota de mercado que ya es reducida. Pero es que a nadie se le ocurre decir, bueno, pues vamos a desregularnos todos como las VTCs. No. Nosotros estamos muy regulados, esas también. Es decir, yo estoy machacado, pero quiero que los demás también estén machacados. No sé si... Es que esa es la mentalidad. Es decir, bueno, pues si has desregulado, vamos todos a desregularnos. Oye, una pregunta. De todos estos años, ¿cuál ha sido el peor? Es decir, ¿ha sido el último? ¿Y cuál ha sido el año que más ha caído? Pues la crisis yo la observé muy paulatina. Entonces, a finales del 2008, en el 2008 fue lo de Lehman Brothers, ¿no? 15 de septiembre. Yo noté una gran caída a partir de diciembre del año 2008, personalmente, y creo que la mayoría. Y luego ya fue una caída gradual, lenta, pero continua hacia abajo. Observé con los planes estos keynesianos de Zapatero que hubo un cierto repunte.
con aquellas obras tan fantásticas, que 8.000 millones que se echaron por las calles y todo esto. Ahí recuerdo que me apunté a un gimnasio, dije, bueno, ya parece que tengo un poco más tiempo libre. Y rápidamente esos estímulos que todos conocemos, son pan para hoy, hambre para mañana, pues cayeron. Y ahí notamos otra caída brutal. Y ahora, por lo que yo hablo con todos, estamos mucho peor que hace un año. Entonces, ya me da miedo, es que no sé hasta dónde podemos llegar. Además de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, has comentado que Encima pagáis más impuestos por el tema de hidrocarburos. No, simplemente mira el consumo que haces tú de combustible y el que hago yo. Es decir, yo me gasto 400 euros de gasolina. De esos, ¿cuánto es impuesto? 200. Más de la mitad, ¿no? Son impuestos al fin y al cabo, ¿no? Que tú no pagas. O sea, Yo lo contabilizo como un gasto más. No sé qué os parece a vosotros, pero es un gasto más. Que no tienes tú, porque tú gastas 100 euros al mes. es decir, tu margen sin impuestos sobre hidrocarburos, ni los que paga toda la ciudadanía, ni los que pagáis solo los taxistas, tu margen sería mucho mayor, ¿no? ¿El margen de qué? De ganancia. Claro, claro. O sea, se dispararía el sueldo, por así decirlo, a lo mejor un 20 o un 30. Sí, posiblemente. Pero digo que yo insisto que es un gasto más, los impuestos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Creo que una de las genialidades normativas del ayuntamiento, no sé si viene de hace un par de años, ha sido la limitación de horas de conducción por jornada, ¿no? Sí. Tanto al titular de la licencia como al empleado o al asalariado. Sí. ¿Sabes las razones que llevaron a esto, que pretendían Pues como siempre se acabar pretende... el desempleo? Pues son medidas pues un tanto apresuradas para evitar intentar salvar males muy grandes. Es decir, como la situación es dramática, pues vamos a recortar el taxímetro a 16 horas con la intención de que ya no sea rentable contratar a una persona más. Es decir, en vez de que con la crisis, como ocurrió esta, y yo como tengo ya muchos años, ocurrió en los años 90, la gente se engancha al taxi de una forma brutal. Es decir, se cierra una empresa y todo el mundo se hace taxista, no sé por qué, el atractivo que tiene. Pero entonces, con esta crisis se llenó, los taxis, se multiplicó las horas que estaban en la calle, porque el que antes solo lo trabajaba él solo, pues con la crisis lo trabajaba él y otra persona más, con lo cual el taxista 24 horas trabajando. ¿Qué se le ocurrió a la lumbrera de turno? Pues vamos a limitar los taxímetros a 16 horas. Sí, siempre se dice mucho razonamiento, pero bueno, fundamentalmente era intentar restringir el número. A mí eso me costó un dineral, porque tuve la mala suerte de que yo tenía un taxímetro que la empresa que nos hacía los ajustes del taxímetro quebró o dejó de prestarnos la asistencia técnica. Entonces me tuve que comprar rápidamente otro taxímetro. Ese taxímetro, claro, ya ahí tienes que cambiar la capilla porque esto no va bien con esta. Total, que la broma me costó 1.000 euros, que no voy a olvidar en mi vida. Y la humillación de tener que pagar una cantidad de dinero que yo no tenía por qué pagar. Bueno, esa es una más de tantas, pero bueno, la de aquel verano no la voy a olvidar jamás. Y todo se hacía, claro, con la idea tan fantástica de reducir el número de taxis o el número de horas que los taxis están en la calle. Y ahora, ¿cómo estamos? Si estamos peor que hace un año. Entonces, es que este tipo de soluciones estoy viendo que me parece que no van a mejor. Por eso me permito en este foro, que no me permitirá en otros foros, claro, pues manifestar mi opinión, que no tengo la solución para todo, pero simplemente hay que experimentar nuevos campos. Por tu experiencia todos estos años, ¿tú crees que no se ha adecuado correctamente en cada circunstancia el número de licencias? Es decir, ha patinado mucho el sector público, la administración, a la hora de conceder licencias y demás. Sí, yo creo que sí, claro. Es lo que comentaba antes. Habían, no sé si, el número que había cuando el año 76 de repente saltan a las 15.500. Aquello fue... A ver, ten en cuenta que... ¿Tú sabes cuántos taxis hay en Nueva York? Son 13.000. Y la población de Nueva York es algo superior a la de Madrid, creo, ¿no? O sea, es desproporcionado. Entonces, aquello que es lo que, como he explicado, ¿ahora qué hacemos? Esto lo hemos hecho mal. Pues vamos a rectificarlo. Ahora vamos a quitar una quinta parte de los taxis poniéndole la letrita. En fin, siempre es prueba y error, pero machacando al profesional.
Entonces, las licencias se repartían de las formas más grotescas que te puedas imaginar. Las licencias en tiempos de Franco se repartían entre policía, bomberos y conventos de monjas. Un convento de monjas que tiene alguien en el régimen que le cae bien, toma, una licencia, hermana no sé qué. Y el convento de monjas pues explotaba la licencia. Pero no porque estuviera más capacitado que yo para prestar un servicio, sino porque es una concesión. Tengo entendido que no hay un mercado muy transparente a la hora de la compraventa de licencias. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, sí. Ahora que no te Cuando hay tanta regulación, pues siempre está sometido a criterios bastante, a veces, arbitrarios. Pero, no sé, fluctúan, como he comentado, en función del mercado. Entonces, hay gente que compra, hay intermediarios. O sea, hay arbitrajistas, quiero decir. Sí, que compran licencias y la tienen de una forma como transitoria, digamos, ¿no? Y entonces encarecen el precio, bueno, ya sabes lo que es la intermediación, ¿no? Como el resto de... Y bueno, pues el mercado entra por todas partes, por más que reglamentes. ¿Pero cualquiera se puede entrar al arbitrajista o hay un poco de...? Bueno, tienes que conocer al concejal quizá también, tienes que tener dinero, pero como todo está sometido a privilegios y a historias, pues en función de que te lleve bien con el concejal y con la gente y tal, y tengas dinero, tengas un capital, pues puedes hacerte con unas cuantas licencias, esperar a que suban, luego venderlas, en fin, como se hace en bolsa, ¿no? Me imagino tú que entiendes de bolsa. Y poco más. ¿Alguna cuestión más por aquí? Hace unos años surgió de las flotas que van a surgir. Perdón, que iban a surgir flotas o no sé qué. Sí, los reglamentos siempre han intentado impedirlas. Pero es que la opinión pública está contra las flotas. Sí. A la gente le dices, ¿te parece bien que alguien tenga una flota? No, que cada taxista trabaje con su pequeño taxi. Uno de los... Es esa mentalidad española absurda, ¿sabes? Sí. ¿Por qué no vas a tener 200 taxis? En ¿sabes? este mundo, en el mundo del taxi, uno de los principales insultos es flotero. Sí. Es lo principal. En vez de llamarte, no sé qué, flotero. Flotero, etcétera. O sea, que está mal vista, como tú acabas de decir. Pero eso en España está mal visto en todo. Si tienes una cadena de restaurantes, te parece a la gente, al español medio le parece mal. Le parece que cada cual tiene que tener su pequeño restaurante y trabajar en él muy honradamente. Todo muy gremialista, como tú estabas. Sí, ridículo. ¿Qué pasa con las licencias cuando uno se jubila? Pues esa parte de la reglamentación no me la estudia muy bien. Pero creo que están sometidas, la venta creo que está sometida a menos cargas impositivas. Con lo cual, el jubilado que vende, la vende quizá a un precio inferior al que no se va a jubilar, porque tiene una carga impositiva inferior o alguna historia de estas. Luego, claro, también otra cosa que hay que tener en cuenta, que quizá no conozcáis, es que la licencia, como antes creo que tú comentaste, la gente ha hecho una inversión en ella, pero no solo una inversión, sino lo que está pagando, sino que es una inversión de futuro. Porque cuando yo me jubile me van a dar 200.000 pagos o 150.000 que me van a servir para implementar un poquito la mísera pensión que el Estado me ofrece. Entonces, también es una forma de... Claro. No sé si... ¿Por qué siendo autónomos y siendo empresarios tiene el sector esa manera de verse siempre como trabajador? Me resulta súper extraño. Sí, a mí también me resulta curioso. Con una inversión tan grande en tiempo y esfuerzo, no se consideren en nada empresarios. La verdad es que sí, a mí yo discuto mucho con los compañeros porque tienen metida en la concepción de trabajadores en vez de seres autónomos o empresarios. Y bueno, pues no voy a disculparle, pero es que una reglamentación tan densa y tantísimas cargas y tantísimos límites, no tenga más de una licencia, no tenga más de dos, ahora ya creo que eso pueden tener 3, se te impide que tengas publicidad. Pero bueno, ¿por qué no puedo poner publicidad? Si a lo mejor podría tener ahí un beneficio extra para contrarrestar el seguro, etcétera, etcétera. Es decir, son tantas cargas que al final lo que consiguen el taxista es que sea una persona pues gris, que nada más que sé trabajar y no tengo iniciativa para más, pero... Y me sorprende que la gente joven también, que tampoco viene con iniciativas nuevas. Por eso he comentado el tema de las tímidas iniciativas empresariales, que a mí me parece lo más resaltable. Pues oye, aparece una aplicación que ya en un sector tan arcaico me parece una innovación casi revolucionaria. Radio Mercedes pues me pareció revolucionaria en su día. Pero claro, como estás fajado a un reglamento tan restrictivo que te faja tanto, pues la gente tiene conciencia de decir, ¡ay, al ayuntamiento a poner las pancartas! Pero bueno, vamos a ver, vamos a ser un poquito más serios, ¿no? No, tenemos que protestar.
Estabas hablando de que lo ideal para ti sería desvincularte del ayuntamiento e ir por libre. Y este gobierno no para hablar de emprender y que los empresarios creen sus propias empresas y tal. ¿Hay algún resquicio legal o alguna manera de salir de esta masa de la que estás hablando? Como tú bien has dicho, hay pequeños resquicios legales. Por ejemplo, en el último reglamento pues se contemplaba que ya podías tener 3 licencias. Entonces yo conozco, por ejemplo, a unos amigos que sin saber le digo y se sonríe. Digo, estás haciendo algo revolucionario porque tiene 3 licencias y entonces está contratado a su hijo y su yerno y pueden utilizar 3 taxis, con lo cual no tienen por qué librar el miércoles o el jueves como libro yo, sino que cogen un taxi u otro, porque como todos, en fin, aprovechando esos pequeños recursos, un poquito de calidad de vida. Estos años revolucionarios. Esto, un poquito más grande, podría ser más cómodo para todos. Por eso hay pequeños resquicios, pero es que no dejan de ser pequeños resquicios. ¿Qué pasa cuando no trabajas? Pues cuando no trabajo, pues no gano dinero. Ese es el gran problema, que la gente no lo entiende. Entonces, se supone que tienes que tener unas ganancias previas que te acolchen el tiempo que estás enfermo, etcétera, pero las ganancias tan exiguas que tenemos ahora, pues te imposibilitan, te dificultan pues el ahorro, la previsión, fondo de inversión, fondo de pensiones, etcétera, que bueno, los que no sabemos conjugar el verbo ahorrar, pues se nos da un poquito más. En esos casos de enfermedad, ¿tenéis posibilidad de contratar a alguien? Bueno, será carísimo, supongo, o con mucha regulación, de alguien, pues yo que sé, un mes, que os supla. Sí, creo que sí se puede. Se puede, pero imagino sí, se puede. que... Sí, puedes contratar a alguien. Que tendrá un Eso coste... se ha flexibilizado un poquito, porque antes era mucho más rígido. Entonces es lo que por digo lo menos que... para... Claro, sí se puede hacer, pero... Sí. Yo lo hice una vez. Hay contratos que ya se contemplan que sean para un mes o para 15 días. Pequeñas flexibilidades dentro de un sistema muy rígido. Otra preguntita. Al principio comentaste que en los países occidentales, hablas de Japón, Corea del Sur, Europa, que estaban todos regulados. Sí, muy parecido además, me llama la atención. Y en Irlanda es casi igual que en Madrid. Muy bien. ¿Tienes o conoces algún país cuyo modelo fuera ideal para ti? ¿O? Pues es que no, obviamente ya no me he documentado muy exhaustivamente, pero he visto que en Nueva Zelanda, no sé cómo es el resultado, voy a ver si lo estudio. En Nueva Zelanda se han quitado prácticamente todos los límites. Nueva Zelanda, tú conoces cómo es la economía neozelandesa. Se liberalizó tremendamente en los años 80. Nueva Zelanda casi era un país muy pobre que dependía básicamente de las ovejas y poco más, ¿no? Entonces entraron unos gobiernos tremendamente liberales que permitieron la entrada de muchas empresas y Nueva Zelanda ahora mismo creo que es en los índices internacionales es de los países más libres del mundo. Entonces sé que el taxi allí se ha liberalizado donde más. Ahora, no sé las consecuencias. El otro día leí que Wellington es la ciudad mejor del mundo para vivir ahora mismo. Entonces no estarán tan mal los taxistas allí. Pero vamos, del estudio que yo he leído, el de Chungokan, es el país donde más se liberaliza porque no hay límite, no se pone un límite al número de licencia, ni al coche de alquiler, ni nada, sino que la gente ofrece el servicio como más o menos yo estoy dando pinceladas. Entonces habría que ver cómo funcionan allí. Una última cosilla, que me estaba acordando de las situaciones estas así surrealistas que se dan con el tema de hiperregularlo todo, de que todo sea hiperjusto, de la justicia social y demás. Por ejemplo, de que una señora esté a no sé cuántos metros de una parada de taxi, esté cargada con bolsas, no haya visto la parada de taxi, llame al taxi y el taxi le pega un grito y le dice que vaya por favor hasta la parada de taxi, que allí están en su perfecta cola, esperando en su asiento y demás. Entonces eso de olvidarse completamente de que están haciendo un servicio al cliente. Ante todo es el que hay un orden, que hay unos turnos, que no sé qué, que patatín, y todo eso hay que respetarlo sagradamente. Y el cliente, oye, se olvidaron ya del cliente. En Atocha, por Dios, a mí cuando yo vengo con familiares de Estados Unidos, de fuera, yo lo paso fatal, porque claro, es salir fuera y hay una
mar de coches, de taxis, y lo primero que hacen por lo menos los extranjeros con lo que yo vengo es pues acercarse al taxi más cerca que esté. Sorpresa que no, que empiezan a discutir entre ellos hasta que te señalan a cuál es el taxista donde tienes que ir. Y cuando consigues verlo entre toda la multitud de taxis tan grandes que hay allí, tienes que ir con tus maletas cargadas a cruzar por el paso ese de peatones, esquivando los taxis, hasta que ya el taxista te abre el capó y mete las maletas. Vamos, es una auténtica locura. O sea, se ha perdido de vista totalmente ya del todo lo que es el propósito, que es un servicio al cliente. Y allí pues ya una masa de taxistas y los clientes totalmente desatendidos. Y todos parecen estar contentos con ese comportamiento. A mí me parece eso pues alucinante, una deshumanización del cliente y del servicio increíble, ¿verdad? Gracias. Yo no soy responsable de esos comportamientos. Yo puedo hablar por mí mismo, pero no te puedo decir por los demás. Insisto que debería ser un servicio para ofrecer un buen servicio al ciudadano, a las personas, y ofrecerte a ellos, no ponerle tantas trabas, a ver dónde vas o dónde dejas de ir. Me parece muy triste, pero lamento no poder cambiarlo. Yo solo puedo responder por mí, es que no represento a nadie nada más que a mí mismo. O sea, cualquiera que me esté viendo, yo no represento a nadie. Me represento a mí y no siempre.